Miranda Ashford estaba acostumbrada a la perfección. Desde su vestuario cuidadosamente seleccionado hasta la brillante reputación de Ashford Hotels, cada detalle de su vida era un reflejo de orden y control. Sus mañanas empezaban con un café negro preparado según especificaciones exactas y terminaban con el cálido abrazo de Nick Morgan, la única constante en sus días vertiginosos. A los 25 años parecía intocable, un modelo de éxito. Pero la vida, como pronto aprendería, tenía una manera de desbaratar incluso los mundos mejor construidos. Comenzó una fresca tarde de primavera. La gala del hotel, un evento que celebraba el lanzamiento de su nueva propiedad en Manhattan, estaba en pleno apogeo. Los invitados se mezclaban bajo candelabros resplandecientes, bebiendo champán mientras el jazz llenaba el aire. Miranda, ataviada con un vestido esmeralda que captaba la luz con cada movimiento, era el centro de atención. Nick estaba a su lado con el brazo sobre su cintura para protegerla. Era un compañero perfecto, guapo, encantador y atento. Pero había algo en sus ojos esa noche, un destello de algo tácito. Miranda se dio cuenta, pero desechó la idea. Tenía que pronunciar un discurso, dirigir un salón de baile y recibir susurros de felicitaciones. El control era su don, su armadura. ¿Qué podría salir mal? A medida que la noche se acercaba a su fin, Miranda y Nick salieron temprano, dejando atrás el peso de la noche. Se rieron mientras subían a su elegante sedán negro, intercambiando bromas sobre algunos de los invitados más excéntricos de la noche. No fue hasta que llegaron a la autopista que la vida de Miranda dio un giro. Los faros del coche aparecieron de la nada, cegadores, implacables. Los neumáticos chirriaron, el metal se retorció y el mundo de Miranda estalló en caos. Cuando despertó, solo había oscuridad. «Señora Ashford, ¿puede oírme?» La voz era suave pero insistente. Miranda intentó abrir los ojos y el pánico aumentó cuando se dio cuenta de que el mundo que la rodeaba estaba envuelto en oscuridad. «Puedo oírla», graznó con la garganta seca y enrojecida. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» «Has sufrido un accidente», explicó la voz. «Tu visión se ha visto afectada, pero tenemos la esperanza de que sea temporal. Necesitarás tiempo para recuperarte». «Temporal». La palabra resonó en su mente, un frágil hilo de esperanza en un abismo de incertidumbre. Nick estaba a su lado cuando los médicos se fueron, agarrándola firmemente de la mano. «Todo irá bien», murmuró. «Yo me encargaré de todo». Ella quería creerle. Pero a medida que pasaban los días, Miranda se encontraba atrapada en una prisión de sombras y dependencia. Nick se convirtió en su salvavidas, guiándola por un terreno desconocido. Manejaba sus correos electrónicos, tomaba decisiones para el negocio y la protegía del mundo exterior. Al principio se sintió agradecida, pero a medida que las semanas se fueron convirtiendo en meses, la inquietud empezó a apoderarse de ella. Una tarde, mientras estaba sentada en el rincón soleado de su amplia sala de estar, Miranda escuchó a Nick hablando por teléfono. Su tono era susurrante, sus palabras entrecortadas. «No podemos demorarnos mucho más», dijo. «Ella lo entenderá cuando sea el momento adecuado». «¿Entender qué?» La mente de Miranda se aceleró. Nick llamó con voz firme a pesar de la agitación interior. Él apareció momentos después con pasos deliberados. «¿Qué pasa, amor? ¿De qué estabas hablando ahora mismo?», preguntó, inclinando la cabeza en dirección a la voz de él. «Son solo negocios», dijo con suavidad. «No hay nada de qué preocuparse». Pero ella sí se preocupó. Su ceguera la había dejado impotente de maneras que nunca había previsto. Antes era dueña de su propio destino, pero ahora dependía por completo de la guía de Nick, y aunque él afirmaba protegerla, Miranda empezó a sospechar que había cosas que no le estaba diciendo. Sus sospechas se acentuaron cuando escuchó otra conversación. Esta vez no era solo Nick. Había otra voz, una que ella no reconoció. «Es más vulnerable de lo que esperaba», dijo el hombre con un tono casual pero directo. «¿Cuándo vamos a seguir adelante?» «Pronto», respondió Nick. «Tengo todo bajo control». «Control». Esa palabra le provocó escalofríos en la espalda. Miranda apretó los puños y el corazón le latía con fuerza. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, se trataba de ella y no iba a quedarse de brazos cruzados. Por primera vez desde el accidente, Miranda decidió luchar.
Podía estar ciega, pero no estaba indefensa, y si Nick creía que podía manipularla, había subestimado su fuerza. En algún lugar de la oscuridad, Miranda podía sentir que los hilos de su vida se le escapaban de las manos, pero mientras el miedo y la ira se agitaban en su interior, también lo hacía la determinación. Encontraría la verdad, sin importar el costo que eso implicara, incluso si eso significaba perderlo todo. Los días posteriores a que Miranda decidiera tomar el control de su vida estuvieron plagados de incertidumbre. Cada paso que daba era como navegar por un laberinto con los ojos vendados. Sin embargo, debajo de su creciente miedo había un fuego implacable, una determinación por descubrir la verdad detrás del comportamiento críptico de Nick. Comenzó por su entorno. Aunque el mundo fuera de sus ojos era un vacío, todavía podía sentir, oír e intuir. Miranda aprendió a trazar un mapa de los contornos de su casa, memorizando cada paso, cada mueble y cada rincón. Se volvió experta en escuchar los sonidos más sutiles, los pasos de Nick, el leve crujido de las puertas al abrirse y cerrarse y los susurros apagados de sus conversaciones tras las puertas cerradas. El curioso caso de los documentos desaparecidos. Una mañana, mientras Nick estaba en una reunión de negocios, Miranda estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas sobre la superficie lisa. María, la ama de llaves, se movía silenciosamente en el fondo, el suave tintineo de los platos indicaba su presencia. María, empezó Miranda, vacilante, ¿aún traes el correo? Sí, señora Ashford, respondió María. El señor Morgan me pidió que lo ordenara por él, para que él se quede con lo que es importante. Miranda frunció el ceño. Ir. ¿Qué pasa con el resto? La mayor parte va al estudio. Dijo que se ocuparía de eso más tarde. El tono de María era ligero, sin darse cuenta de la sospecha que se estaba gestando en la mente de Miranda. ¿Te importaría traerme el correo mañana antes de que lo vea? Preguntó Miranda, forzando una sonrisa. Me gustaría ayudar a Nick a ponerse al día. María vaciló y luego asintió. Por supuesto, señora, lo que necesite. Al día siguiente, cuando le entregaron el correo, Miranda deslizó los dedos sobre cada sobre, buscando algo inusual. Uno en particular le llamó la atención, un paquete grueso con el logotipo en relieve del bufete de abogados de su familia. María, dijo con calma, ¿puede describirme este sobre? Es blanco con letras doradas de Ashford Legal Associates, explicó María. Gracias, murmuró Miranda. Eso es todo por ahora. El sobre estaba cerrado, pero Miranda podía sentir el peso de su contenido. No eran solo documentos, eran respuestas. Lo guardó en el cajón de su escritorio personal antes de que Nick regresara, decidida a encontrar a alguien de confianza para que lo leyera en voz alta cuando fuera el momento adecuado. Esa noche Nick parecía inusualmente tenso. Miranda podía percibirlo en su voz mientras relataba su día. ¿Hay alguna novedad de la empresa? Preguntó ella con indiferencia. Inclinó la cabeza en su dirección. Él dudó. No hay nada de lo que debas preocuparte. Esa frase otra vez. No hay nada de lo que debas preocuparte. Miranda apretó la mandíbula, pero dejó pasar el momento fingiendo aceptar sus palabras. Más tarde esa noche, cuando Nick estaba en la ducha, ella sacó su teléfono de la mesita de noche. Aunque navegar por la red era todo un reto, Miranda había memorizado la posición de ciertos botones antes de su accidente. Con dedos temblorosos, marcó un número que no había usado en meses. Su mejor amiga, Claire. Miranda, la voz de Claire era una mezcla de alivio y sorpresa. Dios mío, me alegro mucho de saber de ti, Claire, susurró Miranda con urgencia. Necesito tu ayuda. A la mañana siguiente Claire llegó con el pretexto de comprobar cómo se recuperaba Miranda. Para Nick, ella era solo una amiga preocupada, una que siempre había sido entrometida pero inofensiva. Pero tan pronto como estuvieron solas, Claire abrazó a Miranda con fuerza. ¿Qué está pasando? Preguntó Claire en voz baja. Miranda le entregó el sobre. Necesito que leas esto y no dejes que Nick lo vea. La expresión de Claire se ensombreció mientras examinaba los documentos que había dentro. Miranda comenzó con cautela. Son registros financieros. Transferencias de Ashford Holdings a una cuenta privada. Grandes cantidades. Está a nombre de Nick. La habitación pareció inclinarse bajo los pies de Miranda.
¿De cuánto estamos hablando? Millones, dijo Claire en voz baja. Esto no es normal. ¿Has autorizado algo de esto? Miranda negó con la cabeza, la ira bullía bajo su sorpresa. No. Confié en él. ¿Quieres que se los lleve a alguien? Preguntó Claire. A un abogado, tal vez. Todavía no, dijo Miranda con firmeza. Necesito entender por qué está haciendo esto. Si lo enfrento ahora, solo se ocultará más. Durante la semana siguiente Miranda agudizó sus sentidos, confiando en Claire para que investigara discretamente las acciones de Nick. Mientras tanto, Miranda comenzó a poner a prueba los límites de Nick. Quiero asistir a la próxima reunión de la junta directiva, anunció durante el desayuno. Nick se atragantó con el café. Miranda, esa no es una buena idea. Todavía te estás recuperando. Puede que esté ciega, pero no soy incapaz, respondió ella con tono de acero. Esta es mi empresa, Nick, suspiró, dejando la taza. Solo intento protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Nick no respondió. En cambio, se disculpó y dejó el desayuno a medio comer sobre la mesa. Los descubrimientos de Claire solo aumentaron la inquietud. A través de extractos bancarios y documentos legales, descubrieron un patrón de engaños. Nick canalizaba dinero a cuentas en el extranjero y usaba el nombre de Miranda para justificar inversiones riesgosas. El punto de quiebre llegó cuando Claire encontró registros de una propiedad que Nick había comprado, una casa aislada en el norte del estado de Nueva York. A Miranda se le encogió el corazón al darse cuenta de que Nick podría tener planes que ella ni siquiera podía imaginar. Necesito ver esa casa, le dijo Miranda a Claire. No puedes entrar a ciegas, literalmente protestó Claire. ¿Y si está allí? Encontraré la manera, insistió Miranda. Está escondiendo algo. Necesito saber qué. Esa noche Miranda esperó a que Nick se durmiera antes de salir de la cama. Guiada por el tacto se dirigió al estudio de él, donde sabía que guardaba un cajón cerrado con llave. Había memorizado el tacto de la llave que llevaba y, más temprano ese día, la había robado mientras él estaba distraído. Dentro del cajón encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Cassandra. Ella no podía leerlo, pero el tacto de las páginas le indicó que había docenas de documentos. Algo grande. Algo peligroso. Mientras estaba allí con el corazón palpitando con fuerza, oyó pasos en el pasillo. Miranda. La voz de Nick era aguda, su tono lleno de sospecha. Estén atentos al próximo capítulo, donde el enfrentamiento de Miranda con Nick toma un giro inesperado y peligroso. La tensión aumenta y se acerca a las impactantes revelaciones de la historia. Los días de Miranda comenzaron a parecer interminables periodos de oscuridad, su vida, que alguna vez fue perfectamente ordenada, se estaba yendo cada vez más lejos de su control. A pesar de la insistencia de Nick en que él se estaba encargando de todo, sus instintos le decían que estaba sucediendo más de lo que él dejaba ver. No era solo su ceguera lo que la ponía nerviosa, sino la inquietante certeza de que partes de su vida estaban siendo reorganizadas sin su consentimiento. Empezó poco a poco probando su entorno. Al principio contaba los pasos desde el dormitorio hasta la cocina, luego desde la cocina hasta su estudio. Recorrió con los dedos los muebles memorizando su ubicación, y escuchó atentamente los sonidos de la casa, notando que tablas del piso crujían bajo los pasos de Nick y cómo se movía el aire cuando alguien entraba en una habitación. En su oscuridad, comenzó a crear su propio mapa. Una mañana, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, María, la ama de llaves, se movía silenciosamente en el fondo. Miranda podía oír el leve susurro de la correspondencia que se estaba clasificando y la curiosidad la despertó. Nick había tomado el control de tantos aspectos de su vida, desde el accidente, su trabajo, sus comunicaciones, sus decisiones. ¿También estaba interceptando su correo? María preguntó manteniendo un tono desenfadado, ¿todavía traes el correo? Sí, señora, respondió María. El señor Morgan me pidió que lo arreglara por él. Dijo que así sería más fácil. Miranda frunció el ceño. ¿Y a dónde va? Normalmente a su estudio, dijo María. Pero si hay algo urgente se lo dejo en el mostrador. ¿Te importaría traérmelo mañana primero?
Preguntó Miranda con voz suave pero firme. Me gustaría ayudar a Nick a ponerse al día. María dudó solo un momento antes de aceptar. Por supuesto, señora Ashford, lo que necesite. Al día siguiente María le entregó a Miranda un fajo de cartas. Sus dedos rozaron los sobres, buscando algún peso o textura inusual. Uno de ellos se destacó de inmediato. Era grueso y tenía un emblema en relieve que reconoció, el logotipo de Ashford Legal Associates, el bufete de abogados de su familia. Se le aceleró el pulso cuando lo guardó en el cajón de su escritorio antes de que Nick regresara. Cuando Nick llegó a casa más tarde, sus pasos eran pesados y su tono cortante cuando la saludó. Ella preguntó con naturalidad, ¿algo interesante de los abogados hoy? Hubo una pausa. No, dijo él con suavidad, nada que no pueda esperar. Ella se tragó la réplica que le quedó en la lengua. Mentir era una habilidad que Nick parecía estar perfeccionando con una facilidad alarmante. Más tarde esa noche, mientras Nick estaba en la ducha, ella recuperó su teléfono. Navegar por él era un desafío sin la vista, pero había memorizado ciertos botones y gestos. Después de varios intentos fallidos, llamó a su mejor amiga, Claire. Cuando Claire respondió, su voz era una mezcla de alivio y preocupación. Miranda. Dios, es tan bueno saber de ti. Claire, susurró Miranda con urgencia, necesito tu ayuda. A la mañana siguiente Claire llegó con el pretexto de ver cómo estaba Miranda. Nick, siempre amable con sus amigos, le ofreció una breve charla antes de disculparse para hacer llamadas en su estudio. Una vez que estuvo fuera del alcance auditivo, Miranda le entregó el sobre a Claire. Léelo, dijo Miranda. Claire recorrió las páginas con la mirada y su expresión se ensombreció. Miranda susurró, son registros financieros, transferencias de Ashford Holdings a una cuenta privada. Grandes cantidades. ¿Cuán grandes?, preguntó Miranda con voz tensa. Millones, dijo Claire en voz baja, y todo está a nombre de Nick. A Miranda se le revolvió el estómago. No me parece bien. ¿Quieres que le lleve esto a alguien?, preguntó Claire. Todavía no, dijo Miranda con firmeza. Necesito entender por qué está haciendo esto. Durante la semana siguiente, Claire se convirtió en la aliada invisible de Miranda. Mientras Miranda agudizaba sus sentidos en casa, Claire investigó más a fondo los negocios de Nick. Descubrió cuentas en el extranjero y compras que Miranda no había autorizado, incluida una propiedad aislada en el norte del estado. La inquietud de Miranda se agudizaba con cada nuevo descubrimiento. Una noche Miranda confrontó a Nick indirectamente. Quiero asistir a la próxima reunión de la junta directiva, dijo durante la cena. La reacción de Nick fue rápida. Miranda, eso está fuera de cuestión. Todavía te estás recuperando. Soy ciega, pero no incapaz, replicó. Nick suspiró, su frustración apenas disimulaba. Solo intento protegerte. ¿Protegerme de qué? De la verdad. Sus palabras atravesaron la habitación como si fueran de cristal, pero Nick no respondió. En cambio, se disculpó y dejó su cena intacta. Esa noche Miranda esperó hasta estar segura de que Nick estaba dormido. Guiada por el tacto y la memoria, se dirigió al estudio de él. Había memorizado la sensación de la llave que él guardaba en su llavero y la había robado ese mismo día. Su corazón latía con fuerza cuando abrió el cajón de su escritorio y encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Cassandra. Ella no podía leerlo, pero el peso de su contenido le indicó que era importante. Mientras sostenía la carpeta en sus manos temblorosas, escuchó el inconfundible sonido de pasos que se acercaban. ¿Miranda? La voz de Nick era aguda, su tono lleno de sospecha. El corazón de Miranda se aceleró cuando la voz de Nick resonó en la puerta del estudio. La carpeta que tenía en las manos pesaba más de lo que debería, su peso era un testimonio silencioso de los secretos que contenía. Se obligó a respirar con calma para ocultar la agitación que sentía en su interior. ¿Qué estás haciendo aquí? El tono de Nick era tenso, entrecortado por la sospecha. No podía dormir, respondió Miranda con calma. Volvió a colocar la carpeta en el cajón con deliberado cuidado. Estaba intentando familiarizarme con la casa de nuevo. Pensé en venir aquí y sentarme un rato. Los pasos de Nick se acercaban, lentos y deliberados. Deberías haberme llamado. Sabes que no quiero que andes sola por ahí.
No es seguro. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque su agarre en el escritorio delataba su tensión. Nick, no estoy indefensa. Además, esta también es mi casa. Necesito sentirme cómoda en mi propio espacio. No respondió de inmediato. El aire entre ellos se sentía pesado, como una cuerda que se tensa lentamente. Tienes razón, dijo finalmente suavizando el tono. Solo estoy preocupado por ti. No quiero que te lastimen. La mano de él le rozó el brazo y ella resistió el impulso de apartarse. Te lo agradezco, dijo con voz firme, pero necesito resolver las cosas por mí misma. Nick la guió de regreso a su dormitorio, su toque era suave pero firme, y ella le permitió que la guiara, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Ahora tenía un nombre para los secretos que él escondía, Proyecto Cassandra, y no se detendría ante nada para descubrir lo que significaba. A la mañana siguiente Miranda se puso en contacto con Claire con el pretexto de necesitar una visita amistosa. Claire llegó rápidamente, su presencia fue un alivio bienvenido en la atmósfera tensa de la casa. Juntos se retiraron a la habitación de invitados, donde Miranda se sentía más segura y hablaba con libertad. Me atrapó anoche, admitió Miranda en voz baja, pero logré devolver la carpeta antes de que él la viera. ¿Qué encontraste?, preguntó Claire con una curiosidad que se confundía con la preocupación. No pude leerlo, dijo Miranda, con frustración en su tono. Estaba etiquetado como Proyecto Cassandra. ¿Eso significa algo para ti? Claire negó con la cabeza. Todavía no, pero lo averiguaré. Investigaré al respecto. Sea lo que sea, es algo más que unas cuantas cuentas en el extranjero. Miranda asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada y determinada. Se nos acaba el tiempo. Si Nick sospecha algo. Tendremos cuidado, le aseguró Claire. No estás solo en esto. Los días se convirtieron en una rutina tensa. Nick se volvió cada vez más vigilante, su presencia más sofocante. Él la acechaba durante sus llamadas telefónicas, le ofrecía ayuda no solicitada con las tareas más pequeñas y parecía anticiparse a cada uno de sus movimientos. Miranda desempeñó el papel de esposa obediente, cuidando de no traicionar la creciente tormenta de fuego en su interior. Una tarde, mientras Nick estaba fuera, Claire llamó con noticias urgentes. Encontré algo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Proyecto Cassandra. No es solo financiero. Está vinculado a un acuerdo inmobiliario, algo que tu empresa supuestamente había rechazado hace años, pero Nick lo revivió. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó Miranda, agarrando el teléfono con fuerza. Es un complejo turístico, explicó Claire. Un complejo turístico enorme, pero el terreno en el que se construirá es una pesadilla legal. Restricciones ambientales, demandas judiciales pendientes. Si esto sale a la luz, podría destruir el nombre Ashford. Miranda sintió que un sudor frío le recorría la piel. ¿Por qué haría esto? Esa es la pregunta del millón, dijo Claire. Las cuentas que rastreé muestran pagos a firmas de lobby, equipos legales e incluso a un investigador privado. Nick ha estado trabajando en esto durante meses, tal vez años. La magnitud de todo aquello golpeó a Miranda como una ola. Nick no solo estaba desviando dinero, sino que estaba orquestando un escándalo que podría hacer que su legado se derrumbara. Esa noche, mientras Miranda estaba sentada en la sala de estar, decidió presionar a Nick para que le diera respuestas. Cuando él regresó de su reunión, lo saludó con una sonrisa que disimuló su inquietud. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó en tono despreocupado. Estoy ocupado, respondió él, inclinándose para besarle la frente. Nada emocionante. Bien, dijo ella, inclinando la cabeza. Porque he estado pensando. Me gustaría volver a participar más. Quizás asistir a algunas reuniones. Recibe actualizaciones del equipo. El cuerpo de Nick se tensó y, aunque ella no podía ver su rostro, podía sentir su incomodidad. Miranda, sabes que no necesitas preocuparte por eso ahora. Tengo todo bajo control. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Sé que lo tienes, Nick, pero aún así es mi compañía. Quiero sentirme conectado con ella. Se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Lo entiendo, dijo con dulzura. Pero tu salud es lo primero.
Déjame ocuparme de esto un poco más, ¿vale? Ahí estaba otra vez, ese tono paternal, el que al mismo tiempo la tranquilizaba y la silenciaba. Ella asintió, pero en su interior, su determinación solo se endureció. Aquella noche tarde Miranda esperó a que Nick se durmiera antes de salir de la cama. Guiada por el tacto y la memoria, volvió a su estudio. El cajón estaba cerrado con llave otra vez, pero ese mismo día había memorizado la posición de las llaves en el llavero de Nick. Esta vez, no se conformó con sostener la carpeta. Pasó los dedos sobre su contenido, sintiendo la textura de los papeles, los gráficos y lo que parecían mapas. Las yemas de sus dedos aterrizaron sobre una pequeña memoria USB escondida en una esquina de la carpeta. Se lo guardó en el bolsillo justo cuando oyó el leve crujido de las tablas del suelo. Se quedó sin aliento y se quedó paralizada, escuchando atentamente. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente se moviera de nuevo, cerrara con cuidado el cajón y volviera a la cama. La memoria USB se sentía como un carbón encendido en su bolsillo, su presencia la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Cuando volvió a meterse bajo las sábanas, Nick se movió a su lado, pero no se despertó. Miranda yacía allí, con la mente acelerada. Fuera lo que fuese lo que había en ese disco, la acercaría un paso más a la verdad. Pero necesitaría la ayuda de Claire para descubrirlo y tendría que actuar con rapidez. Su mundo todavía estaba oscuro, pero estaba empezando a ver a Nick como realmente era, y eso la aterrorizaba. Miranda apretó más el pendrive mientras estaba sentada en la habitación de invitados con Claire a la mañana siguiente. Había necesitado toda su fuerza de voluntad para no enfrentarse a Nick directamente. Su oscuridad se había convertido en su mayor escudo, permitiéndole observar sin ser observada. Le entregó el disco a Claire con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Averigua qué hay en él, dijo. No tenemos tiempo que perder. Claire asintió con la cabeza, su determinación igualaba a la de Miranda. Llamaré en cuanto lo sepa. Cuando Claire se fue, Miranda sintió que el peso del silencio se apoderaba de ella. Cada momento sin respuestas era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su fortaleza. Había pasado semanas confiando en sus otros sentidos, agudizando sus instintos. Los secretos de Nick no permanecerían enterrados por mucho más tiempo. Esa noche Nick llegó a casa más temprano de lo habitual. Sus pasos eran más pesados y su tono más agudo cuando la saludó. Algo había cambiado y Miranda lo notó. Ocultó cuidadosamente su inquietud detrás de una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Largo, respondió Nick secamente. Se sentó frente a ella y el aire entre ellos se llenó de una tensión tácita. Tenemos que hablar, Miranda inclinó la cabeza y fingió inocencia. ¿Sobre qué? Sé que has estado investigando, dijo en voz baja y deliberada. Has estado hablando con Claire, revisando mi oficina. Su corazón dio un vuelco pero no vaciló. Por supuesto que he estado haciendo preguntas, Nick. Soy ciego, no ignorante. Me has estado ocultando cosas. Se inclinó hacia adelante, su presencia era imponente. No entiendes lo que está en juego. Entonces explícamelo, exigió. Porque desde donde estoy sentado, parece que me estás robando a mí, a mi compañía. Nick exhaló bruscamente pasándose una mano por el pelo. Por un momento pareció desgarrado, como si decidiera si compartir la verdad o mantener su fachada. Hice lo que tenía que hacer, dijo finalmente. Ashford Holdings estaba perdiendo dinero. El directorio estaba dando vueltas como buitres. Hice tratos para protegerte, para protegernos. A Miranda se le revolvió el estómago. No te atrevas a fingir que esto era por mí. Claire encontró las cuentas, Nick. La propiedad, los pagos. No me estabas salvando, me estabas usando. La silla de Nick se raspó contra el suelo cuando se levantó de golpe. No tienes idea de lo que he sacrificado por ti, espetó. Te mantuve en la oscuridad porque sabía que no podría soportar la verdad. Su risa era aguda y cortaba la tensión. La ironía, Nick, me mantuvo en la oscuridad. ¡Qué poético! Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche entrando en la entrada rompió el momento. Nick miró hacia la ventana y apretó la mandíbula. ¿Esperando a alguien?, preguntó Miranda con un tono gélido. El silencio de Nick lo decía todo.
Un momento después, Claire irrumpió en la puerta principal y su voz resonó en el pasillo. Miranda. Nick se acercó a ella, pero Claire se mantuvo firme, blandiendo una carpeta. Lo sé todo, Nick, dijo con voz firme. Y ella también lo sabe. ¿De qué estás hablando? Gruñó Nick, perdiendo la calma. Claire se acercó más con la mirada fija. Proyecto Cassandra. Los acuerdos de tierras, los sobornos, todo está aquí. Has estado desviando millones para apuntalar una empresa que podría arruinar a Ashford Holdings. Y no olvidemos las cuentas en el extranjero a tu nombre. El rostro de Nick se ensombreció. No tienes pruebas. Claire sonrió, levantando la memoria USB. Creo que esto dice lo contrario. Miranda se levantó lentamente, sus manos encontraron el borde de la mesa para apoyarse. ¿Es cierto, Nick?, preguntó con voz tranquila pero llena de determinación. ¿Planeabas dejar que mi empresa cargara con las consecuencias mientras tú te marchabas con todo? Su silencio era ensordecedor. El corazón de Miranda se rompió en el silencio, pero su determinación solo se fortaleció. Sal de ahí, dijo con tono autoritario. Nick dudó. Miranda, escúchame. Te dije que te fueras, gritó con la voz temblorosa por la ira y la traición. Claire se acercó a ella mientras Nick salía furioso de la casa. La puerta se cerró de golpe tras él y el silencio que siguió fue ensordecedor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelaciones y recuperación. Con la ayuda de Claire, Miranda tomó medidas rápidas para proteger a su empresa. Los fondos robados fueron rastreados y recuperados. Los acuerdos corruptos fueron desenredados. La traición de Nick había dejado cicatrices, pero Miranda se negó a permitirle destruir todo lo que ella había construido. Una mañana, mientras estaba sentada en su estudio con la luz del sol calentándole el rostro, recibió una llamada de su médico. Había un nuevo tratamiento, una posibilidad remota pero real de que pudiera recuperar la vista. Por primera vez en semanas, la esperanza floreció en su interior. El procedimiento fue un éxito. Cuando le quitaron los vendajes, el mundo volvió a ella en fragmentos de luz y color. Parpadeó ante la claridad, las lágrimas le corrían por el rostro mientras miraba a Claire, que estaba a su lado sonriendo a través de sus propias lágrimas. Lo lograste, dijo Claire en voz baja. Luchaste para volver, Miranda asintió con el corazón lleno. Se había enfrentado a la oscuridad y había emergido más fuerte. La sombra de Nick ya no se cernía sobre ella. Había recuperado su vida, su compañía y su identidad. Cuando salió a la luz del sol, sintió el calor del mundo en su piel y vio el camino que tenía por delante con claridad, tanto literal como metafórica. Ella había quedado cegada, pero ahora lo veía todo, y esta vez, nadie le quitaría su poder.